La revolución inconclusa, el sistema artiguista. Los congresos de la panadería de Vidal, de la Quinta de la Paraguaya, las instituciones del año 13, el reglamento de campaña y otros documentos condensan el pensamiento artiguista, fiel reflejo del pensamiento de su época, en una serie de ideas guías tales como la independencia. Sin embargo, hombres de Mayo como Alvear consideraban la necesidad de convertir las provincias del Plata en súbditos británicos. Un gobierno republicano. Sin embargo, el gobierno porteño buscaba candidatos para hacer de las provincias del Plata una monarquía parlamentaria a la imagen de Inglaterra. Belgrano y Rivadavia viajaban a Europa, Irigoyen y Terradas a la corte de Río de Janeiro, con intrusiones secretas para convertir a las provincias del Plata en provincias portuguesas en caso de no encontrar una casa real. Pueyrredón va a Francia a buscar el duque de Orleans y Anchorena busca un inca o Lavalle que consideraba que la república es una merienda de negros. Hay que establecer una monarquía. Una parata grande federal, una sola patria entre iguales, tomado de la Constitución Federal de Estados Unidos. El liberalismo, con sus libertades civiles, económicas y religiosas. Educación popular, son las tantas ilustrados como valientes. La tierra y su concepto de propiedad, terrenos repartibles de emigrados, malos europeos y peores americanos, confiscación, los más infelices sean los más privilegiados. No fue propietarista contra la concentración de tierras. Política proteccionista aduanera, 5 apartados, importaciones grabadas con un 25%, los frutos de América al 4%, exoneradas las máquinas, libros, armas, instrumentos de ciencias y artes, maderas y plata, y las importaciones con bajos recargos para fomentarla. Toda fábrica por parte de los criollos. Las compras al exterior todas por criollos. Solamente los americanos podrán comprar y vender al extranjero. A los 30 días de promulgación de este bando debían cesar todas fábricas en manos extranjeras. Fomento de la producción y cultivos. Se fundan pueblos en campaña. Los indios se gobiernan por sí mismos. Se les reparte tierras y ganados. La soberanía popular contra el centralismo porteño, el freno del despotismo militar, los convenios con Estados Unidos que abastecen a la revolución de armas y pólvoras, los convenios con Inglaterra que se aceptan acá y se denuncian en Londres, la cuestión militar, las milicias, los regimientos, el pueblo reunido y armado, un solo estilo de guerrillas de combate y declarando la guerra a los enemigos en todos los mares con los patentes de corso. Las medidas artiguistas afectaban los intereses de los imperialistas de la época y del patriciado criollo. Las fuerzas extranjeras y criollos tratadoras que se coligaron contra la revolución fueron poderosas. Varias fueron las causas que coaligaron estas fuerzas donde sobresalieron apetencias del control de la Río de la Plata, apetencias sobre los ganados de la banda oriental, una red
y una de Río Grande la mitad. Los portugueses durante siglos ambicionaron la banda oriental, Colonia del Sacramento y Montevideo se fundan para frenarlos. Crisis del mercado del azúcar y búsqueda de la corte de Río de nuevos recursos. Temor a la programación del sistema artiguista al sur del Brasil. Río Grande se separa del Brasil y se gesta una guerra civil donde participa Garibaldi. Intereses se convierten a la banda oriental en una provincia portuguesa debido a la creciente influencia británica en la monarquía portuguesa. La complicidad unitaria de la porteña en la Liga Federal buscando dominar el comercio de las provincias en su provecho. La estrategia defensiva y ofensiva de Artigas se conoce por el enemigo. Las deportaciones, tenientes y los enormes recursos de los portugueses sellan la derrota y a partir la leyenda negra. Rivadavia se declara bandido y pone preso a Artigas de su cabeza. Rivera declara que ha sido salvada la humanidad de su sanguinario perseguidor. Declaraciones de parecido tenor de La Valleja, Antonio Díaz, Santiago Vázquez, Sarmiento, Mitre y otros. Artigas asumió el pensamiento más avanzado de la época, asumió la teoría de vanguardia. Hoy, sobre este tema, para ser artiguista es necesario asumir la teoría de vanguardia de nuestra época. Hay que asumir la ideología de los trabajadores en materialismo histórico y dialéctico, o sea, el marxismo revolucionario. Artigas planteó la independencia política y económica de todo poder extranjero. Hoy, sobre este tema, para ser artiguista, es preciso ser antiimperialista y romper con todos los lazos de sujeción económica, romper con los organismos financieros internacionales y no pagar la deuda externa. Artigas instrumentó una doctrina económica de avanzada que destrabó la fuerza productiva de su época, impulsó el capitalismo sobre los resabios feudales de la producción. Hoy para ser artiguista hay que luchar por el socialismo, doctrina económica de la clase revolucionaria de nuestro tiempo, la clase obrera. La planificación en vez del mercado, la propiedad socializada sobre la propiedad privada. Artigas gobierna para los indios, los negros, los criollos pobres y repartió el instrumento principal de producción, que era la tierra, sobre los más infelices. Hoy para ser artiguista es preciso plantear la revolución agraria con la confiscación del latifundio e impulso de la producción con empresas colectivas, cooperativas de autogestión y estatales entre los desposeídos de nuestra época, los trabajadores de la ciudad y del campo y sectores marginales y amparando a los pequeños productores. Artigas consideró una patria grande, regional y federal, de pactos políticos entre iguales, sin que nadie fuera más que nadie. Hoy para ser artiguista es preciso plantear la administración del Mercosur y la implementación de una federación de repúblicas socialistas latinoamericanas, oponer al Mercosur de las multinacionales al Mercosur de los trabajadores. Artigas implementó el reglamento aduanero complementario del reglamento de fomento de la campaña de su época para que el trabajo quedara en manos de los americanos. Hoy para ser artiguista es necesario proteger la industria nacional y regional
con carillas aduaneras, entregando las empresas privadas de producción y comercios a los trabajadores. Artigas predicó la libertad en toda su extensión imaginable, libertad económica, religiosa, libertad de opinión, libertad de asociación. Hoy para ser artiguista es necesario plantearse la liberación de la explotación y la anihilación capitalista e ir forjando un hombre nuevo. Artigas fue un apóstol, un abandonado de un ideal. Se manejó con principios, con un compromiso con un pueblo, donde su sistema estaba integrado, una parte defendía a la otra. Había medidas inmediatas logradas bajo su gobierno y otras de largo alcance. Fue derrotado y su mayor victoria en la inmortalidad de su ejemplo y la validez de su mensaje. Hoy para ser artiguista es preciso asumir la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Para ser artiguista no se puede ser un dirigente pragmático, maduro, responsable, atendido a lo viable, realista. Es preciso ser apóstol, un abandonado de unidad, conservar aquello que es una causa justa y valedera. Artigas asumió el pensamiento más avanzado de la época, asumió la teoría de la vanguardia. Hoy sobre este tema, para ser artiguista, es necesario asumir la teoría de nuestra época. Hay que asumir la ideología de los trabajadores, el materialismo histórico y dialéctico, o sea, el marxismo revolucionario. Artigas planteó la independencia política y económica de todo poder extranjero. Hoy, sobre este tema, para ser artiguista es preciso ser antiimperialista y romper con todos los lazos de sujeción económica, romper con los organismos financieros internacionales y no pagar la deuda externa. Hay tres tipos de conductores se dieron en aquella época. Artigas, armado ideológicamente de una concepción clara del desarrollo de los acontecimientos y conocedor de su tierra y su gente, con propósitos claros e inmediatos y a largo alcance, con noción de los peligros y enemigos que enfrentaba. Otros caudillos elementales, salidos del pueblo, también interpretaron sentimientos y necesidades de su pueblo, pero sin preparación, intuitivos, pasionales, resultaron contradictorios con lo que querían defender consciente o inconscientemente y fueron muchas veces utilizados como instrumento de ajenas ambiciones y correspondería este concepto a muchos tenientes de Artigas. La otra, los triunfadores del momento, los pragmáticos, realistas, ilustrados, ajenos al pueblo pero cerca del poder, de los círculos del poder, calculando lo posible, lo sensato, lo que atendiendo a sus intereses no están dispuestos a entregar a los poderosos de turno, a los que se acercan a los ingleses, a los portugueses, y estuvieron ofreciendo nuestras tierras a cuanto monarca les asegurara el orden de sus negocios y la garantía de unos mercados. Fueron la mayoría de los constituyentes del Tenta, el gran patriciado, los doctores, los que sin consultar al pueblo saben los que ellos necesitan. Hoy en nuestra época pasa lo mismo. Dirigentes sacrificados, empeñados en la defensa de lo popular, militantes barriales, sindicales y sociales que empujan un proyecto de una izquierda moderada y conciliadora que nada asume del legado artiguista, como aquellos caudillos son instrumento de ajenas ambiciones. Después están los sensatos, los pragmáticos, los maduros, los realistas, los opositores constructivos,
los que no están dispuestos a enfrentar al imperialismo, a no romper con el Fondo Monetario Internacional, los que están dispuestos a pagar la deuda externa y a no tocar la banca ni el secreto bancario, no están dispuestos a apropiar el latifundio ni a hacer la revolución agraria. En definitiva, no están dispuestos a apropiar a los expropiadores, sintetizando, y lo han declarado, que nadie se confunda, no están dispuestos a hacer la revolución nacional y social. Después están los que estamos transitando el sendero artiguista, arrastrando nuestras miserias y limitaciones, nuestros aciertos y errores, convencidos que un lance funesto puede llevarnos la vida, pero no envilecernos. En fin, los que aún soñamos, los que una estrella socialista nos guía, sin cálculos mezquinos, pegados a los de abajo, sabiendo que no solamente el triunfo nos espera, sino también la derrota, y que si no somos nosotros, serán los que vienen detrás de nosotros. Por eso, compañeros, por la revolución nacional y social, los trabajadores venceremos.